Dentro de la campaña Telecorrenta estamos hablando con diferentes perfiles de ingenieros de telecomunicación. Ahora toca entrevistar a históricos de este sector, a personajes que han desempeñado papeles muy importantes y que tienen una trayectoria extensísima y una visión también muy amplia sobre los estudios. Tenemos en concreto hoy a Antonio Golderos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Un placer tenerte por aquí. Bueno, antes de todo, la pregunta inaugural. ¿Por qué estudiaste Teleco? Bueno, esto es un tema que siempre preguntan cuando hablas con la gente. Y la última oportunidad ha sido ahora en el 50 aniversario de nuestra promoción, que me tocó dar la charlita y una de las primeras cosas que expliqué es por qué hice telecomunicación. Y es curioso, porque yo quería ser médico. O sea, mi vocación, mi verdadera vocación desde pequeño era ser médico. El tema fue que cuando vinimos a examinarnos de preuniversitario, pues un compañero mío del Instituto de Ciudad Real, que es donde yo estudié, dijo, oye, ¿qué vas a hacer tú y tal? Digo, yo voy a hacer medicina y tal. Pues mira, a mí me han dicho que hay una carrera nueva que se llama telecomunicación, que tiene mucho futuro porque es una carrera donde se van a desarrollar muchas de las cosas que la sociedad necesita para su evolución y tal y cual. Y yo me picó la curiosidad y nos fuimos los dos a la escuela de telecomunicación, que estaba ya en el sitio que está actualmente. Y cuando vi el programa y vi allí el ambiente y tal, pues la verdad es que me pareció que tenía aquello interés. Y a mí se me daban bien las asignaturas estas, física, cálculo, todas estas cosas, matemáticas y todas estas cosas que los ingenieros se nos dan bien y que nos cuadriculan un poquito la cabeza. Y dije, bueno, pues voy a probar. Y la verdad es que, bueno, pues digamos, sin ser vocacional, sí que encontré ahí un atractivo que era distinto del resto de las ingenierías, porque mi segunda opción era hacer ingeniería, pero las ingenierías que había eran ingenierías tradicionales que tampoco me atraían mucho. Y sin embargo, esto pues, me pareció que era interesante. Y desde entonces, en tu trayectoria, has tenido un rol, digamos, dual, has ejercido de docente y también en empresa, en Telefónica en concreto. Mi vocación era fundamentalmente el desarrollo de la tecnología, siempre fue esto. Y de hecho, cuando empecé a trabajar, estuve un año en Amper, pero después pasé a Telefónica directamente, me fueron a buscar allí. Y mi vocación era hacer cosas en laboratorio, proyectos, equipos, no digamos, es un mero planificador de la telecomunicación y de las redes y tal, sino que lo que me gustaba realmente era el desarrollo. Y estuve en el Centro de Investigación y Estudios, donde, bueno, pues fui, digamos, haciendo diferentes proyectos con microprocesadores ya en aquella época, que era una cosa bastante novedosa, etcétera. Y como el horario de Telefónica era hasta las 3 de la tarde, me permitía hacer por la tarde labores de docencia y estuve en telecomunicación. Y estuve en el departamento de electrónica 12 años. Allí di fundamentalmente electrónica analógica y digital y hice mi tesis doctoral sobre una cosa que ahora suena muy vulgar, que es el reconocimiento del habla, pero que entonces era una verdadera novedad. Estamos hablando del año 85, ¿no? Total, que bueno, siempre fue mi vocación esa. Fui uno de los que participó en la creación de Telefónica I+D, que yo creo que ha sido uno de los hitos tecnológicos más importantes en España, en cuanto a formación de gente preparada no solamente para actividades de tecnología, sino directivos, etcétera. Y bueno, y de ahí estuve durante mucho tiempo, desde el año 89 o así, que fue cuando se inauguró Telefónica I+D, hasta el año 92, creo recordar, en donde ya me empezaron a picar otro tipo de, digamos, actividades dentro de lo que es la gran Telefónica, que básicamente eran un departamento nuevo que se creó de servicios avanzados de voz, donde estaba la red digital de servicios integrados, yo siempre buscando cosas, retos y cosas novedosas, ¿no? Y ahí estuve de director durante 5 años, creo recordar, y volví a Telefónica I+D, porque me llamaron, bueno, me dijeron que me tenía que ir allí porque el director general que había, que era un americano que había venido a la formación de la empresa y tal, se iba,
y entonces fui director general de Telefónica y I+D por poco tiempo, porque en el año 96, bueno, en aquella época se hizo pues, cosas que considero muy importantes de cara al desarrollo de la sociedad de información, como era el Infovía, que a lo mejor a vosotros a ti no te suena para nada, pero era un sistema de acceso a Internet por red conmutada y universal, a unos precios muy reducidos, con lo cual el desarrollo de Internet en cuanto a comunicaciones se hizo así. Después de esto, digo que tuve poco tiempo porque fue cuando se empezó a liberalizar Telefónica y me llamaron otra vez de Telefónica, de la corporación, para ser director general de planificación estratégica del grupo. En aquella época lo que se hizo fue poner las bases de, digamos, el desarrollo principalmente internacional de Telefónica. Después de ahí pasé a Telefónica Internacional como director general de operaciones. Fue cuando se compró toda la operación de Brasil y bueno, en aquel momento era, digamos, un reto enormemente importante y que creo que salió bastante bien. Y bueno, también hice, digamos, en el año 95, en ese periodo que estuve en Telefónica y I+D, yo tenía un pequeño déficit en formación de gestión, digamos, ¿no? Como todos los ingenieros, pues en las escuelas no nos explican mucho los temas de gestión. Y entonces hice un PADE en el IES, donde tuve la oportunidad de, sobre todo, coincidir con gente importante de la gestión de España y, bueno, y me formé en esa parte. Esa parte coincidió con digo, mi vuelta a Telefónica Corporación y estuve en Telefónica ya después, hasta el año 2000, en los temas estos que te comentaba de desarrollo internacional, en la parte fundamentalmente de Latinoamérica. Y en el año 2000 había que hacer lo mismo en Europa. O sea, en Europa, que era un reto que estaba pendiente, porque lógicamente aquello era más difícil que ir a Brasil a comprar. Europa era ir a competir con gente, o sea, con compañías que estaban muy bien instaladas y que no era fácil entrar por las dificultades regulatorias y todo esto. Y bueno, hice una avanzadilla en, como pues decíamos nosotros, poner banderitas en los países con compañías pequeñas que adquiríamos para, digamos, ver las posibilidades de desarrollo en cada uno de los países, etc. Y pusimos una banderita en Italia, en Alemania, en Austria, en Inglaterra, ya no me acuerdo más, en algún sitio más ahí. Bueno, y allí de lo que se trataba era de una pequeña compañía, observar, empezar a hablar con el regulador, empezar a hablar con los, digamos, representantes de las grandes compañías, a ver por dónde respiraban, etcétera, y ver las posibilidades de negocio. Bueno, y de ese conglomerado fue cuando salió O2, que es la compañía que ha quedado como fundamental en Europa de toda esta cuestión. En esta trayectoria ha habido una evolución necesaria de tu rol en particular, pero me gustaría extrapolar un poco este enfoque. ¿Cómo crees que ha evolucionado el rol de los ingenieros de telecomunicación desde que tú empezaste a hoy en día? Siempre ha existido 3 o 4 opciones dentro de las salidas de un ingeniero de telecomunicación. Uno era la tecnológica, que es por la que yo opté. Había otra que era ventas, comercial. O sea, sobre todo compañías de ordenadores y compañías en aquella época de instrumentación, etcétera, que gente que se dedica a la venta en base a sus conocimientos. Había otro que era la investigación, o sea, en definitiva docencia, universidad, y otro era la gestión. ¿Cómo ha evolucionado? Pues yo creo que la evolución en ese sentido es natural, es decir, cuando un ingeniero termina, y con los planes de estudio que tenemos, etcétera, no sale preparado para hacerse el cargo de la gestión de una compañía. Necesita pasar una serie de etapas que fundamentalmente consisten en empezar a poner en práctica los conocimientos que ha adquirido, fundamentalmente primero en tecnología, después en, digamos, en gestión de cosas técnicas, físicas, etcétera,
y bueno, y en su evolución y de acuerdo ya con las preferencias de cada uno y la ambición de cada uno, pues y hasta la gestión. Eso es un recorrido que yo en Telefónica lo he visto con mucha gente, no solo conmigo, y que es el camino natural, digamos, de un ingeniero. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que es muy amplio y es muy atractivo una carrera de ingeniería de telecomunicación, no solamente por la ingeniería en sí, que ya es muy interesante porque los últimos 50 años han sido una cosa absolutamente... Nosotros mismos nos extrañamos de la evolución que ha tenido la carrera de telecomunicación y de los avances tan y del protagonismo que tiene en la sociedad digital actual. Efectivamente, también, ¿no? O sea, es que sí, es que cuando yo estudiaba, por ejemplo, no había facultad de informática. Claro. O sea, la facultad de informática se creó después, en el año, pues no sé, pero por lo menos en el año 78, por ahí, debió crearse, o 79, 80. Los ingenieros de telecomunicación fuimos los primeros que trabajábamos en ordenadores. Me acuerdo que en el centro de cálculo de la Universidad Complutense, que era parece que era de ciencias, físicas o matemáticas, ya no recuerdo, allí los protagonistas del movimiento de todo aquello éramos los ingenieros de telecomunicación. Es decir, que el abanico era tan amplio que las opciones eran enormes. Y luego, bueno, el desarrollo de la microelectrónica, el desarrollo del software, el desarrollo de todo eso, son cosas bastante afines a telecomunicación y por lo tanto es muy atractivo. ¿Y por qué crees que son unos perfiles tan demandados ahora? Ahora estamos quejándonos de escasez de talento, de hecho esta campaña tiene que ver con esto. Sí. ¿Por qué son tan demandados? Yo creo que hay dos razones. Una es, yo siempre digo que en las escuelas de ingeniería, y la nuestra, que es la que más conozco, es como pasar por un filtro en el cual tú adquieres una serie de valores que son fundamentales para el desarrollo de cualquier persona en una empresa. A saber, tener la cabeza bien puesta, porque te enseñan a tener la cabeza bien puesta, en el sentido de, bueno, de raciocinio, de análisis, de todo aquello. Segundo, esfuerzo, porque nuestra carrera otra cosa no tiene, pero esfuerzo requiere mucho. Responsabilidad, que viene unida al esfuerzo, pero que es muy importante. Y por último, diría yo, espíritu de ambición de hacer cosas, que después se puede traducir en ambición personal, se puede traducir en otras cosas. Entonces, claro, ese conjunto de formación, que obviamente no todo el mundo la coge en el mismo grado, pero que se presta a que sea así, hace que las personas sean demandadas, digamos, primero porque tienen unos conocimientos importantes, segundo porque son fiables, o sea, en general son fiables, es decir, es difícil alcanzar un título de telecomunicación habiendo estudiado el día anterior, o sea, esas cosas que... Después, se sabe que hay una progresión con esa persona, o sea, esa persona va a tener, no se va a quedar solamente en ese puesto de trabajo, sino que si se va adaptando a la empresa, va a tener oportunidades y la propia empresa se va a favorecer de esa trayectoria. Una apuesta segura. Sí, podríamos decir que en un buen eslogan podría ser una apuesta segura, sí. Y ya por último, Antonio, ¿por qué recomendarías estudiar esta carrera a quien está pensando? Bueno, ¿por qué decantarse? Yo creo que lo que acabamos de hablar es una razón más que suficiente, ¿no? O sea, tenemos los retos fundamentales de la sociedad futuro son retos de tener personas que sean capaces de encauzar y canalizar la inmensa, digamos, aportación tecnológica que en este momento tenemos. Por lo tanto, tienen que saber de eso, tienen que saber del análisis de cómo puede ser aquello, y para ser capaces de desarrollar oportunidades de negocio para las empresas en las que están y de paso servir a la sociedad. O sea, yo creo que aunque no se pueda, aunque es una carrera de ciencia, como se dice, realmente yo a la conclusión que he llegado es que si tú te lo propones, puede ser hasta una carrera social, es decir, tú puedes de alguna forma utilizar todos esos conocimientos y esas formas de hacer para favorecer el desarrollo de la sociedad en definitiva.
Muchas gracias, Antonio, ha sido un placer. Muchas gracias.